buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Estamos muy agradecidos a Cecilia Vázquez, nuestra coordinadora del área de tecnología educativa, que hoy va a contarnos sobre nuestro proyecto de innovación y metodología en la elaboración de cursos de idiomas masivos. Así que estamos seguros que va a ser una muy interesante presentación. Muchas gracias, Cecilia, y esperemos que todos puedan disfrutarla mucho y que podamos aprender de esta hermosa presentación. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos por haberse hecho el tiempo para poder participar de este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Bueno, ahí voy a compartir pantalla, así vamos con una presentación. Y bueno, también me sumo a los agradecimientos de sumarse eh, a esta charla. La idea de hoy es un poco explorar algunos componentes, porque son varios los que trabajamos durante el proyecto de cursos masivos para la enseñanza de idiomas el año pasado, pero abordaremos tres componentes que nos parecen interesantes compartir y que creo que pueden sumar también a otro tipo de cursos y a la enseñanza de los idiomas en sí, como es el componente narrativo cultural y la inversión completa de la cultura, en la cultura del idioma, teniendo en cuenta también cómo es que podemos pensar la planificación y pensar cuáles serían esos recursos que en un curso virtual y autogestionado como un curso masivo nos sirven y nos dan, nada, nos ayudan a pensar este tipo de cursos, ¿no? Por eso la pregunta va un poco a pensar cómo pensamos la enseñanza de idiomas para esos cursos masivos, ¿no? Y cuando hablamos nos referimos a los MOOCs, exactamente, Vanessa. Cuando hablamos de cursos masivos, estamos hablando de estos cursos que tienen gran cantidad de participantes, ¿no? Y hay ciertas características en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en donde tenemos un participante autogestionado, ¿sí? Que va al ritmo de su propio proceso de aprendizaje, pero que también tenemos que pensar en varios elementos, en las variables que existen cuando hay una heterogeneidad de participantes con diferentes niveles de apropiación también y de desarrollo del idioma o no, y también de habilidades digitales, ¿no? Que también eso, cuando nuestra enseñanza está mediada, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, pensando un poco en estos componentes que trajimos hoy, vamos a sumar un componente de narrativo cultural, que es algo que lo venimos trabajando con dirección académica ya hace un tiempo y que más allá de que es un curso que en estos tipos de cursos lo implementamos de una manera muy consciente y enfocada como nuestra columna vertebral y nuestro innegociable, ¿no? Eso no se negociaba, ¿no? La narrativa cultural tenía que estar el componente de los contenidos digitales y un tipo de metodología de planificación que nos ayuda a reordenar y pensar cómo queríamos que estas clases se estuviesen desarrollando, teniendo en cuenta las características también de nuestros destinatarios, ¿no? Eran miles de jóvenes y eso también nos hacía pensar en su motivación, su querer ingresar al campus para cursar esa clase, ¿no? De que estén activos y que también podamos satisfacer todas las necesidades en tanto estilos de aprendizaje y diversidad en el lenguaje digital que tengan cada uno de ellos, ¿no? A veces uno presupone que porque son jóvenes tienen un acceso digital y un uso digital de ciertas cosas que quizás no va más de
el TikTok o el WhatsApp, ¿no? Que es un uso cotidiano y social, y quizás hay que pensar que las habilidades digitales van mucho más que en ese tipo de uso. Entonces también hay un aprendizaje y una alfabetización digital, si se quiere, que está incluida dentro de este pensar el curso masivo y autogestionado, que es todo un desafío tanto para el proceso de enseñanza como para el proceso de aprendizaje, ¿no? Vamos a meternos al primer componente que les queremos contar, que tiene que ver con la inversión de lo cultural, ¿no? De la narrativa cultural, ¿no? Empezamos un poco pensando en estos cursos, teniendo en cuenta que no solo queríamos que se limitaran a enseñar gramática, vocabulario del idioma, ¿no? Sino que se integraran en una narrativa cultural enriquecedora que les sirva luego poder ubicar, ¿no? Esto que aprendieron en otras situaciones de vida cotidianas y real, ¿no? Entonces ahí comenzamos a pensar que las historias y la narrativa cultural tenían que estar presentes en cada una de las clases. Era algo que nos quitaba un poco el sueño de que cómo hacer para que esto sucediese. ¿Por qué? En ese sentido, porque pensábamos que eso no quería decir que la gramática o el vocabulario, el contenido en sí esté, ¿no? Dentro de esa narrativa, sino queríamos como algo más integral, ¿no? Entonces comenzamos a pensar en la resolución en situaciones problemáticas, ¿no? Cómo eso nos posicionaba en desafíos basados en eventos culturales o en tradiciones, o en el arte, o en la gastronomía, ¿no? Y en otros aspectos culturales que los participantes podían comprender y apreciar esa cultura asociada a ese idioma, ¿no? Y en ese sentido, empezamos a desarrollar algunos contenidos digitales que nos parecían importantes tener en cuenta como columna vertebral de esas clases, ¿no? Em, Voy al segundo, que tiene que ver con contenidos digitales. Y acá no se ve ahora igual tenía que ver con esto, ¿no? Con las infografías animadas. Este es uno de los varios contenidos digitales que pensamos, pero ¿qué tenía que ver? Esta infografía era una hoja de ruta, ¿sí? Es una hoja de ruta que se pensó como una hoja interactiva, como una hoja visual que guiaba, que nos daba una dinámica a esa clase que transparentaba el recorrido de aprendizaje, ¿no? Pensemos que en los cursos masivos, ¿no? Quien hace el check de si aprendí o no aprendí, es el mismo alumno, ¿no? Entonces, en ese sentido, teníamos que transparentar qué esperábamos de ese alumno o qué esperábamos de ese participante en esa clase al final de todo ese proceso que les proponíamos, de esa propuesta de enseñanza que existía en esa clase, ¿no? Entonces, en esa hoja de ruta dinámica, ¿sí? Visualmente rápida, ¿no? Donde yo podía ubicar, bueno, cuáles eran los objetivos, cuáles eran las actividades, cuáles eran los recursos, cuáles eran las evaluaciones o ejercicios prácticos, ¿no? Tener en claro cuáles son los objetivos de aprendizaje, claramente nos posicionaba de una manera cuando uno va a estudiar y a aprender cualquier contenido, ¿sí? En este caso un contenido de un idioma, tiene que ver también con, bueno, yo debería lograr esto, ¿no? Y también es una especie de alarma de si yo voy sumando en ese proceso de aprendizaje determinados no aprendidos, ¿sí? Puedo empezar a detectar cuáles son aquellas cosas recurrentes que me están pasando a la hora de aprender, también en un autogestionado que
un curso autogestionado que tiene sus particularidades, como les decía, no solo es aprender hábitos que tienen que ver con el contenido así, sino también hábitos digitales que no son transparentes a la hora de estudiar en un campo virtual. Otra de las cosas importantes de la hoja de ruta o de las hojas de rutas, esta es una, puede haber muchas y de muchos estilos, ¿eh? Sí, puede haber hojas de ruta que son estáticas, puede haber hojas de ruta en formato video, ¿sí? Lo que me permite también es como vincular todo lo que está sucediendo en esa clase, ¿no? Es un poco, no, es la voz del docente, es la curaduría del docente, no es el recorrido que yo le propongo como docente mis estudiantes en cuanto a la clase, ¿no? Cuando hacemos una clase oral o cuando hacemos una clase híbrida o sincrónica, muchas veces lo exponemos. Bueno, como les dije al principio vamos a recorrer estos 3 componentes de un proyecto que armamos. Bueno, y acá ¿cuál sería ese recorrido? Esa propuesta de curaduría que le proponemos en cada clase quedaba en esa hoja de ruta, ¿no? Entonces, era una de los contenidos más visitados en nuestras clases. ¿Por qué? Porque volvían, ¿no? Muchas veces volvés a la hoja de ruta para entender que este objetivo de aprendizaje tenía que ver con esta actividad o que había una vinculación de los recursos y demás, ¿no? Entonces, era importante tenerlo en cada una de las clases porque ordenaba y ayudaba también a detectar aquellos indicadores de progreso del alumno que les sirve como herramientas para seguir su avance, ¿no? Entonces, estos son los objetivos, esto es lo que tengo que lograr, todos los contenidos, bueno, cómo estoy avanzando en esta clase, ¿no? Una de las cosas que nos ayuda y que beneficia este tipo de herramienta tiene que ver con la claridad en la estructura, ¿no? La claridad en la estructura de la clase, ¿no? Eh, a veces son clases secuenciales y otras no, ¿no? Y entonces también en la secuencial tenemos que ser transparente que quizás una actividad es más compleja que otra y por eso le estamos proponiendo hacer esta primera y no la otra, ¿sí? Más allá que en las plataformas virtuales y en este curso en particular, también poníamos restricciones, ¿no? Sino hasta que no puedas terminar o determinado porcentaje de aprobación de esta actividad, no pasas a la próxima. Pero también es válido y es necesario transparentarlo, ¿no? Porque tiene que ver también con lo que saben, lo que tienen que saber los estudiantes qué esperamos de ellos, ¿no? Puede ver cómo esta actividad contribuye a un objetivo de aprendizaje específico o cuál es esto que les decía como la columna vertebral de ese contenido o de esa clase, ¿no? Las hojas de ruta la podemos hacer, fíjense ahí en Subgenial y se puede hacer en cualquier otra plataforma interactiva, puede ser gratuita o puede también siempre las plataformas tienen un upgrade para pagar, pero también podemos hacer una estática, ¿sí? Donde pongo determinada, digo, en un simple Word, ¿no? En donde pongo determinadas preguntas, en este caso están intervenidas por preguntas, interrogantes que se haría el alumno y la suma como estructura de nuestra clase, ¿sí? También en este tipo de infografías nos ayuda, por ejemplo, teníamos otro ejemplo que tenía que ver con cierres, ¿no? de las clases, ¿no? Entonces quizás es un cierre que nos ayudaba a pensar a través de alguna rutina de pensamiento, que son estrategias también de enseñanza, como puede ser el ticket de entrada al principio, el ticket de salida, donde el alumno tenía que, bueno, el ticket de entrada con alguna pregunta que tenía que ver con traer conocimientos previos, y el ticket de salida tenía que ver quizás con contarle a tu amigo o a tu amiga que
qué aprendiste de esta clase, ¿no? Y también transparentaba y hacía evidencia de un poco de lo que aprendió en esa clase. Otra rutina de pensamiento se llama 3-2-1 puente. Es una rutina que me acuerdo que también la utilizamos. Es una rutina de pensamiento que es 3 ideas o pensamiento que te quedó de la clase, 2 preguntas o interrogantes y una analogía o metáfora, o a veces pedimos alguna imagen que te quedó de la clase, ¿no? Y eso también ayuda mucho a las rutinas de pensamiento a proporcionar también y transparentar ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Otro de los contenidos que traje aquí es, a ver si, ahí va, se me fue uno, ¿eh? Voy hacia atrás, va más lento de lo que yo cliqueo acá. Ahí va. Otro de los contenidos que traje digitales tenía que ver con los videos, ¿no? Y hay todo también un mundo en la parte de videos y de pensar los videos, ¿no? Porque muchas veces nos prestamos de videos ya realizados y hacemos una curaduría de lo que existe, que está muy bien también. Digo, siempre digo esto, si otro lo hizo y nos sirve, está bueno, siempre obviamente citarlo y tener en cuenta su autoría. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer un video de cero y tener que pensar en narrativas culturales que estén inmersos en esos videos y que muchas veces fue nuestra columna vertebral de los diferentes cursos, ¿no? Y esto hago ahí un asterisco porque digo curso porque fueron varios idiomas, ¿no? Entonces también cada idioma tomó cierta lógica, ¿no? Algunos tomaron la puerta de entrada de esos contenidos digitales, tenían que hacer eran los personajes, entonces ese personaje estuvo en todas las clases y a ese personaje le pasaban cosas en todas las clases, a nivel obviamente de narrativa cultural. También pudo haber sido más escenarios, ¿sí? O videos aislados que no tenían que ver con personajes ni escenarios, sino más bien con hechos particulares que le pasaban a un personaje X, pero que tenían que ver con lo que en esa clase queríamos contar. Y ahí es el punto que quizás fue nuestro punto de inflexión a la hora de pensar estos contenidos, que tiene que ver con pensar el storytelling como una herramienta muy poderosa para la enseñanza, ¿no? Cuando digo storytelling no estoy diciendo solo en el guión del video, ¿no? Sino la narrativa de la clase, ¿no? La clase no la veíamos por separado de la propuesta narrativa cultural, ¿sí? O la actividad no la veíamos separado de eso, ¿sí? No solo aprender porque permite no solo aprender el idioma, ¿no? Sino que también entender un poco el contexto cultural y eso nos ayudaba bastante. En este caso, les traje unos prints de pantalla de Georgia y su amiga, que Georgia tenía esta particularidad de postear en su Instagram lo que hacía todo el tiempo, ¿no? Por eso van a ver que el video es vertical, ¿no? Tal cual sucede en Instagram. En Instagram, digamos, y lo que sucedía en este caso, en esta clase particular, incluíamos como esta narrativa cultural que queríamos contar en el Instagram de ella, ¿no? Y también nos ayudó bastante tener en cuenta eh, eh, que los diferentes formatos digitales que hoy existen, ¿no? Desde las redes sociales hasta mensajerías instantáneas y demás, nos ayudaban también a atraer y a motivar a nuestros estudiantes para que se sumen y sigan, ¿no? Y sigan participando de las clases, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué le va a pasar a Georgia en la clase próxima? Y había siempre como una sorpresa en cierto sentido, ¿no? Una curiosidad
hay una autora, Melina Furman, que habla de esto, ¿no? De cómo despertar la curiosidad del aprender en el otro. Y creo que en el caso de los MOOC o de los cursos masivos es un doble desafío, porque no solo quiero que tengan la curiosidad de aprender, sino que además tienen que ellos gestionar esa curiosidad, ¿no? Más allá de lo que uno le puede ofrecer, ¿no? Porque tienen que ejercer una autonomía muy grande en el que se metan ellos al campus, ¿sí? Hagan las clases, vean el video, realicen las actividades, ¿no? Y ahí hay una motivación y una curiosidad que es importante tenerla siempre viva para poder, para que puedan seguir cursando, ¿no? Y en este caso puse IA porque, bueno, también se utilizó, como sabemos, em, eh, las, eh, las voces, ¿no? Los guiones fueron hechos totalmente por las contenidistas de cada uno de los idiomas, obviamente con un diseño pensado en la edición de ese video y demás. Pero también nos pasaba que a veces aparece un personaje que era de un niño o una niña, ¿no? Y que necesitamos una voz de ese niño o esa niña que nos relate ese personaje. Bueno, muchas veces utilizamos algunas aplicaciones de IA que nos ayudaban a transformar esa voz en esa niña o niño o en esos personajes característicos que queríamos que suceda y que estén en ese video, ¿no? Y sumamos la IA para que las inteligencias artificiales para que nos ayuden también, ¿no? Eso lo sumo, que quizás el año pasado tampoco estaban tan desarrolladas porque estos tienen que saber que la inteligencia artificial, los diferentes tipos de inteligencias artificiales van mejorando, pero no les digo año a año, van mejorando semana a semana, salen cosas nuevas semana a semana. Y bueno, y el año pasado teníamos esta posibilidad que, que la buscamos, la encontramos y nos sirvió un montón para incorporarla en esta propuesta. Es, la verdad, teniendo en cuenta que son videos educativos que ofrecen una herramienta poderosa al incluir lo cultural, también queríamos que también estén las voces de todos, ¿no? Entonces, también era una de los negociables, que haya una multiplicidad de voces, porque también nuestro público, nuestros destinatarios eran heterogéneos, ¿no? Venían de diferentes puntos del país, con diferentes culturas, digamos, específicas, ¿no? Con enfoques muy distintos. Y bueno, nada, la idea era como un poco también representar eso. Eh, lo otro que me parecía importante traer de los contenidos digitales tenían que ver con las actividades interactivas, ¿no? Pasa algo eh, que muchas veces nos pensamos en actividades o en combinación de actividades que tengan que ver con que no solo debería ser atractiva, sino que puedan aprender cuando la están haciendo y además que, nada, y además que puedan acceder fácilmente a la actividad, ¿no? Que sean autocorrectivas, porque no había un docente que corregía todas las actividades, salvo algunas que ahora les voy a contar. Entonces era bien complejo pensar en esa combinación, ¿no? Complejo en el sentido que lo hablo desde el desafío, ¿no? Y ahí sumamos ejercicios de H5P para los que no saben o les cuento un poco que podíamos integrar videos, muchas veces eran videos, como ven en la pantalla, muchas veces eran los mismos videos que armaban y gestionaban, digamos, como esa columna vertebral de la inserción cultural, esa clase, y luego lo sumábamos como ejercicio, o tomábamos una parte de ese video para armar algún ejercicio en H5P.
que nos ayudaba también nada, a pensar en una herramienta. El H5P es una herramienta de creación de contenidos interactivos que nos permiten diseñar una variedad de actividades como son los cuestionarios o presentaciones interactivas o videos donde vos podés insertar las preguntas en el medio. En este caso, este es un ejemplo de eso. Eh, entonces, la idea también era que al integrar los videos y el ejercicio, podíamos también crear una experiencia de aprendizaje más inmersiva, ¿no? Más participativa, que era un poco nuestra preocupación cuando hablamos de cursos masivos, ¿no? Eh, Uno de los principales beneficios de esta combinación tenía que ver con que fomentaba el aprendizaje activo, ¿no? Y se suma una gamificación, porque por supuesto no, esto es un H5P, pero también había cuestionarios dentro de nuestra plataforma, con retroalimentación. También había cuestionarios de diferentes niveles, es decir, que si vos no podías o no lograbas cerrar un cuestionario con determinado puntaje, no te habilitaba el próximo, pero sí te habilitaba otro quizás de un nivel más que puedas vos empezar desde otro lugar. Esto lo digo porque la heterogeneidad que teníamos en cuanto a nuestros estudiantes era mucha, ¿no? Entonces, como que uno iba armando y pensando estrategias como para poder incluir a todos, ¿no? Em, y lo otro es que siendo un curso masivo y un curso autogestionado, la retroalimentación inmediata es algo significativo, ¿no? Que me permite a mí, no solo a mí como estudiante, no solo corregir los errores, sino también comprender mejor el material en ese momento, ¿no? También ayuda mucho a personalizar el aprendizaje, ¿no? Porque cada uno va a hacer su propio ejercicio, su propio recorrido. Y eso hace que también, de alguna manera, ¿sí? Yo genere, yo estudiante genere, ¿sí? Un proceso de aprendizaje que va a ser distinto al otro, ¿sí? Y eso también es lo rico y lo desafiante cuando uno tiene que crear contenidos digitales de esta índole, ¿no? Les decía que otro de las actividades que hemos propuesto tenía que ver con actividades que tenían que ver más con lo colaborativo, ¿no? Y no eran actividades recurrentes en nuestra propuesta, pero sí había algunas actividades eh, dentro de quizás todo el curso que tenían que ver con los muros interactivos o los muros colaborativos, ¿no? Que nos ayudan un poco también a pensar y a proponer actividades de otro tipo, con otros desafíos cognitivos que también nos brindan información, no solo a nosotros como profes, de dónde está y cuáles son los errores quizás recurrentes a la hora de desarrollar algo, sino también los mismos alumnos al ver también lo que están haciendo sus otros compañeros, ¿no? Y esto también es sumamente enriquecedor cuando hablamos de colaborativo. Las propuestas colaborativas son muchas, las actividades colaborativas son muchas y variadas, ¿no? Desde subí en este muro, esto, ¿no? Preguntas con determinadas propuestas de uso de algún verbo, de alguna palabra, o también hemos hecho, bueno, se va a entablar un diálogo, empieza un posteo de un diálogo y alguien tenía que seguirlo, ¿no? También lo que nos da no, lo que nos proporciona este muro interactivo es que no solo es escrito, ¿no? Entonces también puedo subir un audio. Entonces también proponíamos alguna que otra actividad que tenía que ver con, bueno, ahora va a ser un diálogo por audio, ¿no? Como si vos mandarías un WhatsApp, ¿no? Y esto es importante también porque elegimos también este tipo de recurso porque está también muy afín a lo cotidiano y digital, ¿no? De los alumnos o de los estudiantes, que tienen que ver con
bueno, un posteo corto, un audio corto, ¿no? Un posteo en que vos podrías llegar a hacer en una red social. Muchas veces poníamos, ¿no? Como, bueno, si estuvieses en Instagram, ¿cuál sería el posteo según tal cosa, ¿no? Y eso también situaba a que usen, ¿no? Y hagan uso y aplicación de no solo del vocabulario, sino de estructuras gramaticales y demás en algo que parecía lo real y que se podría mover y podría suceder en cualquier situación real, ¿no? La propuesta era simple en general, no era una propuesta muy elaborada lo que tenían que hacer, pero eran propuestas que eran efectivas, ¿no? Me acuerdo que cuando la primera vez que también es prueba y error, ¿no? Porque también tiene que ver, como nos pasa a todos y a todas cuando damos una clase, ¿no? Teníamos planificado algo, pero muchas veces el grupo hace que nuestra planificación se dé vuelta y nada, y tomemos quizás un ejemplo que trae algún alumno o alumna. Entonces, en ese sentido, estábamos con muchas expectativas sobre cómo iba a ser el uso de este muro interactivo. Y fue colaborativo y cada estudiante tenía también la posibilidad de expresarse, ¿no? La gran pregunta era, bueno, ¿cómo vamos a hacer la retroalimentación de esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que se propuso es pensar cuáles eran los errores recurrentes, cuáles eran los aciertos, ¿no? Y poder hacer una retroalimentación más general luego en la clase, ¿no? Donde lo subíamos, algunos a través de audio se podía hacer y también escrito, ¿no? Y eso ayudaba también a identificar quizás no el posteo que hice yo, pero sí que hizo mi compañero mira, acá es donde se habla puntualmente de este no uso o de un uso inválido de ciertos contenidos, ¿no? Em, en este sentido, los muros colaborativos. Este es uno, Padlet, pero está en Miro. Hay muchos muros colaborativos que, como les digo, siempre en este tipo de herramientas hay una posibilidad siempre de tenerla gratuita con determinado límite y otras tenerla con mucho más límite si uno lo paga. En este caso, los profesores o profesoras revisaban también estos muros y al hacer las devoluciones también había una retroalimentación de los mismos alumnos. ¿Por qué? Porque muchas veces había una segunda propuesta de consigna, ¿sí? Del mismo muro, ¿sí? Después de la retroalimentación se pedía una segunda parte de esa consigna que quizás es comentarle a otro compañero o seguirle el diálogo a otro compañero o enviar un audio de voz a otro compañero con determinada consigna en particular, ¿no? Y esto hacía también que un mismo recurso, una misma actividad, tenían diferentes capas, ¿sí? de desafío cognitivo, ¿sí? Y eso también ayudaba a que el estudiante no siempre tenga las actividades autocorrectivas, que si bien eran variadas, también tenga algún espacio de desarrollo, algún espacio de ver lo que hacen otros, ¿no? Porque en las autocorrectivas es lo que hago yo y mi propio proceso de aprendizaje. En este caso, había como también lo que podía ver lo que estaba haciendo el otro, ¿no? Entonces, también enriqueció mucho el proceso de aprendizaje de cada uno teniendo en cuenta estas actividades colaborativas. Bien, voy al próximo. El tercer componente, voy a ir para contarles, es, bueno, todo esto, todo esto que pensamos y que estuvimos como trabajando y las componentes que me quedaron allí varios componentes sin trabajar con ustedes, pero que me parecían que estos tres un poco mostraban el espíritu y la propuesta del curso, es pensar en una planificación distinta. Y eso es bastante
complejo, ¿no? Porque, digo, todos cuando planificamos en general, tenemos la planificación tradicional, ¿no? Que uno planifica por capítulo o por contenido, em, después ver si ese contenido me entra, ¿sí? En esta cantidad de horas o de cantidad de minutos que tengo que dar la clase y, y qué actividades voy a hacer, ¿no? Donde el foco tradicional de la planificación está en la enseñanza, ¿no? Y qué se hace en la clase, ¿no? Y nos parecía ahí que nada, que pensando en un curso masivo, pensando en que el centro era el estudiante en tanto su proceso de aprendizaje y en tanto su progreso en ese proceso de aprendizaje, bueno, empezamos a buscar metodologías distintas de planificación de la clase, ¿no? Eh, y bueno, acá traigo una, hay otras, ¿sí? Pero acá traigo una, que es la planificación de atrás hacia adelante, ¿sí? El Backward Design, que es un tipo de planificación que me permite, en principio, tener en cuenta el resultado deseado. Es decir, cuál es el final de la película, ¿no? Ese final que yo quiero que suceda, ¿no? De pensar primero en el final de la película, después determinar cómo evidencio ese final, o sea, cómo evidencio que van a llegar a ese final de la película, y el tercer paso es cómo planifico esas experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, y en ese planificar es también identificar cuáles son las ideas importantes, cuáles son los puntos nodales de esa clase, ¿no? Y los diferentes grados de comprensión de esos contenidos. No todos los contenidos van a tener igual grado de comprensión, ¿sí? Por eso ahí abajo puse los círculos de la comprensión, que también lo trae estos autores, que tienen que ver un poco de esto, ¿no? De preguntarnos qué quiero que sepan, qué quiero que aprendan, qué evalúo o cómo lo evalúo, ¿sí? Y no solo es cómo lo evalúo yo docente, sino cómo van a saber ellos que aprendieron y cómo lo haré, el cómo, ¿no? Las estrategias, el planificar esas experiencias de aprendizaje. Eh, es un enfoque distinto que nos hace un poco un ejercicio que ayuda a pensar y a tener en cuenta al estudiante como centro, ¿sí? Y que también pensar un poco cuál es el final de la película nos ayuda mucho a replantearnos las prácticas que venimos casi siempre realizando porque también son efectivas y eso, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero quizás en un contexto distinto, en este caso en un tipo de curso que era totalmente distinto, que tenía particularidades en cuanto a los destinatarios. Entonces, eso nos ayuda quizás a pensar, bueno, no sigamos con una planificación tradicional, busquemos otro tipo de planificación, ¿sí? Los círculos de la comprensión, que lo ves cuando estamos planificando específicamente las experiencias de aprendizaje, tienen que ver con que no todos los contenidos o no todo lo que nos propusimos, no todos los objetivos de aprendizaje tienen el mismo nivel de comprensión. Y también es importante detectarlo. Es decir, estos autores nos exploran cuatro, perdón. Una es explorar, o sea, que los estudiantes adquieran conocimientos básicos de eso que queremos que aprendan, ¿sí? Básicos, y que sepan que pueden ir y tenerlos ahí, que sabemos que lo tocaron, ¿sí? De oído. Otro círculo de comprensión tiene que ver con extender, es decir, que aplican lo aprendido en contextos nuevos. El tercero, que tiene que ver con reflexionar sobre su propio aprendizaje y ajustar ese aprendizaje en lo que sea necesario para comprender ese objetivo en particular. Y el cuarto y último, que es el más profundo, tiene que ver con aplicar, ¿no? Usar esos conocimientos, esas habilidades en situaciones prácticas reales, ¿no? Utilizar lo aprendido en actividades colaborativas o, como en este caso estábamos hablando del muro, ¿no? Lo que tiene este tipo de planificación es que nos permite estructurar
hay una estructura más clara, ¿no? Las clases son integrales, ¿no? Tienen objetivos definidos, facilita el aprendizaje, tiene un enfoque, como les dije, en el estudiante, ¿no? Entonces las actividades están diseñadas pensando en que el estudiante logre y demuestre esa comprensión, sea efectiva, y además tiene que ver con los estudiantes no solo memorizan, y digo no solo porque para mí es necesario la memorización de ciertas cosas, sino que también pueden aplicar en otras situaciones, ¿no? Lo que hace, lo que decía Perkins, ¿no? Un aprendizaje profundo y no aquellos conocimientos inertes que lo aprendo solo para el examen y me los olvidé, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas capas de comprensión en estos círculos que proponen estos autores, bueno, planificamos de una manera distinta, ¿sí? Eh, bueno, nada, creo que estos eran los tres componentes que les veníamos a contar de una propuesta que armamos el año pasado con los módulos. Y que, bueno, nada, si tienen alguna duda, consulta, me dicen. Eso es el diseño inverso, sí, Vane, ahí, perdón, ahí te estoy leyendo. Es el diseño inverso, tal cual. Algunos dicen diseño inverso, otros planificación de atrás hacia adelante. Digo, tienen mucho más, ¿no? Yo traje como los conceptos muy claves y nada más teóricos, pero digo, el cómo hacerlo también lleva un tiempo, un ejercicio, un trabajar en equipo muy grande, así que es toda una metodología que te ayuda a pensar de otra manera en la clase, pero que también necesitas de meterte, ¿no? En esa metodología. Bueno, dejo de compartir, así los veo, pero si tienen alguna duda, consulta. ¿Podrías de casualidad volver a nombrar los muros colaborativos? Sí, claro. Tenemos Padlet, tenemos Miro, ¿sí? Esos dos son los... Ahí están a ti. Esos dos son digamos, los muros más usados. Después hay otros. Mira, el otro día usé el Miro para hacer un cierre de un curso y la verdad fue buenísimo. Lo digo para que, digo, si no lo usaron, porque pones como post-it, o sea, el Padlet está más estructurado y el Miro tiene para hacer además, nada, mapas conceptuales, lienzos muy grandes, sirve muchísimo. Pero esos dos, Micaela, te los recomiendo porque son bastante transparentes también para trabajar. Gracias. Pregunto, ¿los Sí. videos están utilizando Billion? No, los videos utilizamos Powtoon. Ah, más fácil. Sí, utilizamos Powtoon. Si bien hay como algunas... a ver, Powtoon tiene como todos, ¿no? Yo esto digo siempre porque las herramientas tienen sus limitaciones, ¿no? Y si bien es el Powtoon pago, que tiene más cosas para poder sumar a la edición y a la propuesta del video, también en algunos casos necesitamos traer cosas de combinaciones con otros diseños y ediciones de video. Entonces, ahí hubo más nos ayudó en esos videos particulares. Sí hubo un experto que editó determinados contenidos que necesitábamos sí o sí que tenga el video y bueno, nada, el Powtoon no nos daba, ¿no? Algún recurso, perdón, Ignacio ahí dice gracias, y algún recurso para poder aprender sobre el uso de esta metodología. Mira, si googleas está la metodología, igual si quieren, nada, puedo dejarles en algún lugar, vemos cómo hacemos para dejarles más cosas teóricas, pero también estoy buscando a ver si mi biblioteca está, pero creo que no, porque lo habré llevado allá. Tengo el libro, hay un libro que se llama de Melina Furman, digo para leer si quieren algo más de acá,
les digo cómo se llama el libro, pero creo que es Enseñar Distinto, sí. En Enseñar Distinto hay un capítulo que se dedica específicamente y aparte con ejemplos, Melina Furman, si no la conocen, es una referente en la enseñanza de las ciencias, y ella hace un capítulo en ese Enseñar Distinto, en su libro, que habla sobre esta metodología de planificación y toma muchos ejemplos de las ciencias naturales, que quizás nos sirven y nos inspiran para pensarlo en en nuestras propias estrategias de enseñanza, en el contenido que sea, ¿no? Y en la propuesta que sea. Pero es un buen capítulo ese para leerlo porque tiene esta vinculación a lo práctico, lo mismo que los círculos de la comprensión, también hace como, da ejemplos de cómo sería en matemática, cómo sería en ciencias naturales determinados contenidos para poder hacer ese círculo de comprensión de una manera eficiente. Así que les dejo ahí ese dato que está bueno tenerlo. ¿Estamos bien? Bueno, espero no habernos, de nada, Ignacio, no habernos abrumado con tanta información. Y bueno, nada, cualquier duda, consulta, les dejo también mi mail, digo, acá también me pongo también a disposición si necesitan ampliar algo de lo que charlamos acá. Como les dije, les trajimos, permítanme, escribo acá mi mail, les trajimos como 3 componentes muy significativos, pero hay muchos más. Así que nada, si necesitan, ahí les dejo el mail. ¿Sí? Bueno. No, de nada. Muchas gracias a ustedes por sumarse.